estamos de regreso, seguimos conversando con el profesor Carlos Alberto Amat y León. Estamos hablando del cambio climático, su incidencia en la economía, en la vida de las personas, en las ciudades, en fin, un tema tan complejo. Y dejamos la conversación para irnos a la pausa en el tema de las fuentes de energía, profesor. Usted señalaba con mucha propiedad de que en los países industrializados y también en los nuestros se tiende al uso masivo de los vehículos, ¿cierto? Y son los primeros productores del CO2 que originan este calentamiento global. Y por lo tanto, si uno hace simplemente un poco de lógica, entonces si esa es la razón por la que se contamina el ambiente y estamos en este grave embrollo climático, entonces la solución es cambiar por la fuente de energía. No utilicemos energía fósil, busquemos fuentes alternativas. Pero ¿se está avanzando en ese proceso o es una utopía hablar de ese tema? No, muchísimo. Por ejemplo, en Alemania, gran productor de vehículos, pero ahí el alcalde de Múnich ahora, uno de sus logros y ejemplo para Europa, es que ya casi el 20% de la población de Múnich se está trasladando en bicicleta, con lo cual se ahorra mucho tiempo de los atolladores del tráfico y usa ese tiempo liberado para pensar mejor o para estar con la familia o tener mejores amigos y conversaciones más inteligentes e interesantes en el trabajo o en los bares. Eso significaría, disculpe, profesor, de que si uno, digamos, eligiera la bicicleta como un medio alternativo de transporte, pero yo vivo pues a 20 cuadras, con un vehículo me demoro 5 minutos, con bicicleta me demoré por ahí media hora. Significa entonces que, por ejemplo, digo, simplemente es una forma de razonar, de que los centros de trabajo tendrían que adaptarse también un poco, o sea, los medios de producción tendrían un poco que ir adaptándose también a estas nuevas transformaciones, esta nueva, la utilización de nuevas alternativas para el transporte de las personas. Sí, tenemos que ir no al vehículo individual, el automóvil, con lo cual todas las dimensiones de las ciudades, de los supermercados, de los diseños de las casas, de los estacionamientos, ha sido diseñado para el automóvil. Pero en Lima solamente nos trasladamos en auto particular el 14%. El 80% en Lima se traslada en buses, combis, cústers, y uno para entrar y salir es a codazos. Eso de paso usted, señorita, no le faltaba más, señora, tome acento. Eso es una joya del siglo XIX. Sí, pues, la gentileza, la caballerosidad. Bueno, pérdida de valores. Pérdida de valores, fíjese usted. Y además estrés, intolerancia y pérdida de tiempo. Y además quemar pulmones con el monóxido de carbono. Entonces, ya vienen decisiones importantes y que la gente tenemos que recapacitar que sí va a haber costos de adaptación, pero el no hacerlo es mayor costo. Entonces, ahora hay un punto para todo el país que es un hecho que hay aumento de temperatura y el ejemplo es la desglaciación, que es lo que hemos estado estudiando, y no todos los expertos peruanos e internacionales, no queda duda que hay un deshielo creciente a partir de 1976, se ha acelerado la desglaciación. Entonces estamos perdiendo ese reservorio de agua que regularizaba la escorrentía a lo largo de los meses de estiaje, ¿no? De mayo a octubre. Ahora vamos a tener un nuevo ciclo hídrico de mayor masa de agua en poco tiempo. Si es así, y además aumenta la temperatura, para la biología, parámetros importantes, temperatura y agua, las plantas se adaptan a este tipo y las variedades de las plantas. La riqueza de Perú por nuestra biodiversidad, tenemos, en caso de papa, 3.600 variedades con una gran diversidad genética. ¿Y están en riesgo? No, porque el riesgo nuestro es responder a estos nuevos medios de temperatura y humedad en diferentes altitudes. Hay una semilla de papa que se adecúe. Se van adaptando también. Entonces, la naturaleza es más sabia que nosotros. No, la ciencia andina, las sociedades andinas, su sabiduría y sus bases de paradigma de ciencia era conocer qué tipo de semilla le hace a este ecosistema, a qué altitud y con qué ángulo al sol. Energía solar es importantísimo para la productividad de las plantas. La energía solar es la fotosíntesis, cuando se crea la materia viva.
Entonces, nosotros tenemos que responder ante esos nuevos cambios. ¿Qué variedad ahora es buena para este ecosistema? De papa, de maíz, ¿de qué combinaciones y asociaciones entre maíz y frijol o haba? O de papa con muña para proteger de insectos, porque también los insectos y las enfermedades evolucionan y se adecúan. Y se adaptan también. Y se adaptan, entonces vamos a tener nuevos tipos de patógenos que hay que conocer e investigar cómo respondemos. Pero hay conocimiento que tenemos que reconocerlos de los andinos para ver cómo respondemos. Y hay muchas comunidades en el Perú que hace rato que saben que está cambiando, no son sonsos, ven sus nevados que están derritiendo o que hay cambios, y están observando que variedades de maíz cada vez se cultivan a mayor altitud, prueba de que la temperatura está aumentando, ¿no es cierto? Entonces en la agricultura tenemos que hacer un conocimiento sistemático, a ver, con toda nuestra diversidad biológica, es la riqueza de nuestro país, no es el banco de oro, sino la diversidad biológica, Perdone, para profesor, responder a eso. Muchos dicen que a veces en el programa, en los problemas, encontramos oportunidades, ¿cierto? Este fenómeno climatológico puede ser una oportunidad para el Perú, en el sentido que de repente nuestro país está mejor adaptado para enfrentar lo que se viene a futuro. Así es, entonces, y dejar de ser sonsos, ¿no? Ah, exactamente. Por ejemplo, en el siglo XX, 7.000 millones de dólares hemos metido en la irrigación de Majes, Chavimochic, Gallito Ciego, Chirapiura, son grandes barreras de cemento y concreto para almacenar agua y con canales y túneles. Y acá se nos viene Chinecas. Y chinecas para los arenales. Sin embargo, la respuesta de los huaris cuando hubo un cambio climático del año 600 después de Jesucristo fue un cambio climático catastrófico. Pero la oportunidad con la cual respondieron los huaris es construcción de andenes, red de reservorios, captación de agua en las alturas que se llaman los tragaderos, las amunas, y ellos sabían esa agua que estaba en el altiplano, cómo iba a fluir aguas abajo. Eso se llama alimentar los ríos profundos al interior de las montañas. Todo ese conocimiento hídrico y de terrazas y de andenes es lo que tenemos hoy día en el Perú, en la sierra, y en los últimos 100 años casi no hemos construido andenes. Lo que tenemos es lo que han construido los huaris y después los incas durante 1000 años, ¿no? Más o menos. Entonces, no seamos sonsos, ya ha habido respuestas a los cambios catastróficos cada 350 años, a propósito como ilustración. Los arqueólogos y los geólogos nos han dicho, claro, que cada 350 años más o menos venían estos niños catastróficos. Y eso explica los cambios de organización política. Por ejemplo, de Chavín, 1000 años, emergen después una otra organización, los mochicas. Los mochicas 400 años, viene otro niño catastrófico, la población migra arriba, abajo, al norte, al sur, y se organiza de nuevo otra organización política, los lambayeques. Desaparece la organización lambayeque, pero sigue la misma población y emergen los chimús. Y ayer un profesor mostró clarísimo que hubo un congelamiento del año 1300, de 100 años, de 1300, clarísimo, toda la estadística converge. Digamos, de una era... pequeña glaciar del año, y ahí está la punta clarísima del congelamiento de 1300 por 100 años. Y ahí fue cuando los incas se expandieron del sur al norte. ¿Y por qué? Porque los incas se asociaron con el señor de Chincha. Y el señor de Chincha, ¿por qué era señor? ¿Y por qué estuvo con Atahualpa el señor de Chincha en Cajamarca? Atahualpa y el señor de Chincha, que estaba también en litera, y le preguntan a Atahualpa, ¿y ese de la otra litera qué? El señor de Chincha, que tenía los barcos de las islas chinchahuaneras, que eran los que proveían de energía al incanato, y el corredor de Chincha hasta Vilcashuamán y después al Cusco es fertilizante, Guano Isla, y que les dio una potencia de productividad a los incas, y con la organización y buena gerencia de los incas fueron negociando ante ese cambio climático hambrunas, igualito que los banqueros, te presto plata, pero bajo estas condiciones, o te dejas o te vas. Y negociaron su expansión en 150 años hasta más allá de Quito,
justo de 1.300 a 1.450. Entonces, los peruanos de hoy día tenemos que reconocer todo lo que hemos visto, entonces no gastemos en otras irrigaciones y además ineficientes, no rentables, endeudados hasta la coronilla que no pudimos pagar, y comenzar de nuevo en todas las cuencas a recuperar esos andanes, mejorarlos, tener una red de reservorios, y vamos a perder los glaciales, que los estamos perdiendo, y al año 2050 van a quedar los casquetes arriba de 5.500 metros en el... Pero tenemos que ya forestar las laderas, hacer laderas, mejorar las pasturas altoandinas, que es la gran esponja hídrica, pero tiene que ser eso masivo, y eso implica una organización y una gerencia pública y un liderazgo de nuestros presidentes regionales y del gobierno nacional, y obviamente los alcaldes de gobiernos locales, para construir nuestras cuencas adaptándonos con tecnología moderna, con riego por goteo, con riego computarizado, con nutrientes en el riego, que es la tecnología del siglo XXI, con los andenes y terrazas, etc. Creo que eso es gran lección que nos va a dar, como decía usted. Esta es una oportunidad para un salto tecnológico, de poner con la robotización, igualito que el Curiosity que han puesto los gringos en Marte, es un robot perfecto. Poner ese tipo de robots en los nevados para ir como sensores viendo qué pasa, y con toda esa electrónica y celulares y comunicación, dar un salto de primer nivel de la productividad agrícola y alimentar al mundo. Perú tiene todo el potencial para hacerlo. Y también el turismo cultural es otra respuesta por esta diversidad cultural que tenemos y paisajista, donde el Callejón de Huaylas es nuestra Suiza, y aquí la cooperación suiza ha venido por eso, porque los suizos tienen un paisaje bonito 3 meses, acá la cooperación suiza, pero aquí la Suiza peruana tiene el paisaje todo el año. Son estas oportunidades que tiene Perú, y por favor, señores alcaldes, planeamiento urbano. Profesor. Y poner, realmente los peruanos vivimos hoy día, residimos en las ciudades y ahí pasamos la vida, y tenemos unas ciudades de basura. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero yo quiero rescatar esta parte, digamos, el análisis que ha hecho usted respecto a que muchas de las respuestas que hoy día estamos buscando, ya nuestros antiguos las encontraron. ¿Sí? Las crearon. Y las crearon, exactamente. Y que están allí, y que pueden ser fácilmente replicables, y versus, o comparándolo con la gran tecnología que hoy día se lleva miles de millones de dólares, y que muchas veces, como usted dice, no sirve para absolutamente nada. Tendríamos que reorientar nuestras políticas, mirando un poco nuestro pasado para saber adaptarlo como lo hicieron ellos. Pero claro está, ellos tuvieron organización, ellos tuvieron liderazgo, fueron eficientes. Hubo corrupción, pero no seguramente en la magnitud que tenemos hoy en día. Entonces, al corrupto le cortaron la cabeza. Bueno, entonces, ahí está en Sechín, usted ha visto ahí de repente no eran enemigos, eran los enemigos, el mismo Sechín, entonces a los corruptos pues los decapitaban. Bien, pero entonces, el tema, la pregunta va hacia, si hoy día el Perú tiene las condiciones para enfrentar un reto tal cual le enfrentaron los antiguos peruanos con tanto éxito, esa sería la pregunta, pero me la responde después de la pausa. Muy bien. Ok, una pausa.